¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Arturo Argüelles y el día de hoy voy a estar con ustedes estudiando la guía de estudio bíblica, la escuela sabática, que está destinada para este 14 de marzo del 2020. Ya estamos en la lección número 11. Es impresionante cómo ha pasado el tiempo. La verdad es algo que nosotros nos ha tomado por sorpresa, ya que pensamos que estamos iniciando el año y bueno, ya estamos en el tercer mes, pero es parte de lo que nosotros conocemos de acortarse los tiempos. Así que gracias, hermano, por estar conmigo, por darme la oportunidad, como siempre lo digo, de llegar hasta tu casa, de llegar a tu automóvil y de que nos compartas un momento de tu vida para poder estudiar contigo la escuela sabática. Esta escuela sabática, como tú bien sabes, está siendo traducida por nuestros hermanos de Tiempo de Reunión. Ellos han tomado la escuela sabática de los pioneros adventistas y la han traído hoy ante ti en español. Así que estamos estudiando el triple mensaje evangélico. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar la escuela sabática. Un poco de lo que tal vez te has perdido de las otras lecciones pasadas. Hemos estado estudiando cómo este mensaje tiene una gran importancia para nuestra vida. El mensaje de los tres ángeles narrado en Apocalipsis tiene que ver directamente con prevenir al mundo de algo que viene de una manera inminente. Tiene que ver con un juicio, tiene que ver con la preparación de todas las personas. ¿Para qué? Para que, bueno, cuando llegue este momento en donde tú vas a tener que tomar una decisión y vas a tener que ser juzgado, actúes en consecuencia al dador de la vida. Hemos visto que ese dador de la vida, a través de su testimonio aquí en la tierra, no solamente ha cumplido con las tradiciones de la nación en donde ha nacido, sino que ha llevado la ley moral en su vida como un ejemplo para nosotros. Esa ley no la vino a abolir, esa ley no la vino a dejar a un lado, sino al contrario, la vino a magnificar. Hizo que la llevemos clavada en nuestros corazones, que la tengamos bien presente en nuestra mente y que entendamos que si nosotros no vivimos como Él vivió aquí en la tierra, si no llevamos su testimonio, si no tenemos fe en Él y no nos estamos midiendo continuamente con un modelo tan tangible como es la ley moral, como es la ley de Dios escrita en piedra, que dicho sea de paso fue escrita por esa misma razón para que no desapareciera, entonces la forma en cómo vamos a estarnos comparando con nuestro Dios es vano. Tenemos que hacerlo con algo tan firme como es la ley de Dios. Podemos entender que ahora cuando leemos Miqueas 6:8 cobra sentido ese texto. Hombre, solamente te he pedido una cosa de ti: que hagas justicia, que ames la misericordia, pero que andes temeroso y recto delante de tu Dios. Si no puedes concebir la idea de andar delante de tu Dios recto, pero sin una ley, entonces está pasando algo mal. Todos nosotros tenemos una experiencia en nuestra sociedad en donde tenemos que recurrir a actividades en donde no tengamos que afectar a terceros. En mi trabajo, por ejemplo, yo tengo que desempeñar funciones en donde tengo que manejar, tengo que presentarme ante las personas, tengo que ser un buen ciudadano. Si yo fuera por la calle y tuviera que enfrentarme ante la necesidad de detenerme en un retén policíaco y estos me cuestionaran de por qué estoy manejando de una manera imprudente, lo que harían es compararme contra algo que me dijera lo que estoy haciendo mal. En el caso de que yo no estuviera haciendo nada mal, no tendrían nada en contra de mí. Así yo estaría bajo la ley, si estoy mal, o estaría sobre la ley. La gracia y la libertad me la da el Salvador. Pero su ley hace que se mantenga eso muy vivo en mí. Es la forma de conocer que mis vestiduras no se están manchando con el día a día. Todo eso lo hemos estudiado en las lecciones pasadas, así que si no has tenido la oportunidad de escucharlo, te invito a que puedas pasar por nuestro canal de YouTube, puedas buscar en YouTube Tiempo de Reunión y vas a encontrar ahí la oportunidad de conocer más de esta información. Así que vamos a estudiar la lección número 11, está muy interesante. Vamos a leer qué es lo que dice la Biblia con respecto al primer día de la semana. El sábado pasado estuvimos estudiando cómo es que el sábado tenía una vigencia.
¿Cómo es que el sábado no solamente había estado vigente en el tiempo de los judíos, no solamente estaba vigente en el tiempo cuando estaba Abraham, cuando estaba Adán, sino que ahora se ha mantenido a flote dando muestras cada vez más de que la vigencia es muy, pero muy efectiva hoy en día? Cuando nosotros encontramos en la Biblia el día primero de la semana, hemos encontrado un par de cosas. Número 1, que no tiene un nombre propio. Número 2, que era un día común y cualquiera, tanto antes de que viniera el Señor Jesús como lo es después. Vamos a estudiarlo un poco. Vamos a meditar en las preguntas. Aquí una de las primeras preguntas dice, ¿dónde se menciona por primera vez el día de la semana en las Escrituras? Eso es una respuesta muy fácil. Lo podemos encontrar en Génesis del 1, del 3 al 5, donde el Señor hace la luz y la luz ve que es buena y separó la luz de las tinieblas. Esa es la primera vez que encontramos esa palabra o esta indicación al día. Pero a mí me llama mucho la atención la pregunta número 3 que dice, ¿cuándo nos llega el primer día de la semana? ¿Qué ha ocurrido con el sábado? Una vez más, cuando nos llega el primer día de la semana, ¿qué ha ocurrido con el sábado? Esto dentro del contexto de la resurrección del Señor. ¿Por qué partimos de ahí? Bueno, en la gran mayoría del mundo cristiano, todos sabemos de que el día en donde se genera la adoración principal es en el día domingo. Es claro nosotros entender de que el día domingo para el mundo cristiano no es un día de apartado. No, sino es un día en donde la mayor cantidad de los cristianos se concentran para tener un momento de adoración. Ya sea en las primeras horas del domingo, en ese caso que sería el sábado por la noche. He encontrado muchas congregaciones cristianas que lo hacen muy temprano el día domingo o por la tarde a partir de las 3 de la tarde en otros lugares. Entonces, partiendo de esta idea, tenemos que entender qué es lo que dice la Biblia. Esa es nuestra fuente de inspiración, así que tenemos que entenderlo. Marcos 16 del 1 al 2 dice, cuando pasó el día de reposo, cuando pasó el día sábado, María Magdalena, María, madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Qué pasó exactamente después de que el Señor Jesús estuviera muerto? Y bueno, pues hay la oportunidad de encontrar un espacio y poderlo ungir inmediatamente después de que haya pasado el sábado. Pues bueno, unas mujeres compran ungüentos, especias aromáticas y van a hacer lo que no pudieron hacer un día antes. ¿Por qué razón? Porque ellas eran guardadoras del sábado, eran guardadoras del mandamiento tal como Dios lo había pedido. Algunas personas tal vez estarán diciendo, bueno, Arturo, es que eso es obvio porque todavía no había nadie que les explicara de que ya no había la necesidad de tomarse pues esas consideraciones. A partir de ahora estamos bajo una nueva forma de encontrar la salvación, una nueva forma de poder observar qué es lo que pide el Dios de nosotros. Así que, vamos a dejarlo, vamos a dejar que esas mujeres hayan hecho conforme a su costumbre. Y ahora vamos a observar qué es lo que pasa inmediatamente después que ellas no solamente se preparan, sino que van a la tumba y tratan de buscar el cuerpo. Dice la palabra del Señor que en Marcos 16 del 10 al 11 dice que yendo ellas lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Era María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y los demás con ellas quienes dijeron esas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no le creían. Lo primero que ellas hacen cuando el Señor resucita es ir a contarles las buenas nuevas, ir a contarles la gran esperanza de que el mensaje que él había impartido no era algo de historia. Era algo muy real, no era algo simbólico, sino que la salvación de tener una vida correcta aquí en la tierra, creyendo que tu Salvador ha lavado tus pecados, tiene una recompensa y esa es la vida eterna. Ahora ellas ven la prueba de que esto es correcto y esto es verdad. Lo primero que van a transmitirle a los apóstoles es, señores, lo que hemos visto y oído, esto es correcto.
Lo que hemos visto y oído y hemos comprendido durante esos 3 años, no solamente con milagros, no solamente con la exposición poderosa de la mano sanadora de nuestro Dios, sino que ahora la promesa que encontramos de creer en Dios y creer en su Hijo para la vida eterna es real. Él no solamente no está, sino que se nos presentó y ahora es tangible esta promesa. Ellas fueron a predicarle el nuevo evangelio. Un evangelio en donde tiene la promesa descrita como real. Ellas lo vieron. La oportunidad que tuvieron era algo muy, pero muy poderoso para decirle: señores, aparte de eso, Él nos pidió que en honor a este nacimiento, a este nuevo nacimiento del evangelio, esta nueva forma de entender el evangelio, vamos a tener que reunirnos no solamente los sábados. Bueno, vamos a dejar a un lado un poco los sábados porque ya no tiene significado, y vamos a reunirnos los domingos porque, bueno, ahora entendemos de que el mensaje nos indica que el Señor se ha levantado y esa resurrección puede ser de nosotros. No lo dice, sino que solamente transmite la esperanza bendita de que el Salvador se levantó. Ahora, así como esto, también podemos observar que existieron otros momentos en esta historia, en estos 40 días que estuvo el Señor Jesús después, que estuvo en varias ocasiones con los discípulos, como lo dice, por ejemplo, Juan 20:26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estaba en las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Sabemos la historia que sigue después, cómo es que Tomás tiene que tocar para poder creer. Y en el desarrollo de esta historia no se observa ninguna instrucción concreta de esta nueva forma de entender el mandamiento. También podemos ver cómo cuando Pedro, Tomás y los demás apóstoles estaban en Galilea, estaban pescando, cómo es que el Señor Jesús se les aparece, eso en Juan 21, del 2 al 14, cómo se les aparece, los ayuda con un milagro y luego ellos tienen que venir a tierra y bueno, tienen un momento agradable juntos una vez más. Una vez más, no encontramos ninguna indicación de un cambio a la ley de piedra, que vuelvo a recalcar, está hecha con esa intención para que la permanencia de esa sea eterna. De igual forma, nosotros podemos viajar una vez más y nos podemos ir a Hechos del 1, del 4 al 11, y podemos encontrar que en esa historia, cuando los apóstoles ven al Señor Jesús por última vez y Él asciende a los cielos, tampoco deja una instrucción clara con respecto a ese tema. Es interesante porque una de las mayores características del mundo cristiano en general es reconocer la resurrección del Señor Jesús. Esta resurrección, más que tomarse en celebración por el mismo evento en sí, se debería de tomar en cuenta por lo que Él hizo por nosotros, número 1, y número 2, porque a pesar que el pecado es terrible y grande en nosotros, existe la oportunidad de poder vencerlo, y el testimonio que se nos dio es un testimonio vivo y eficaz. La persona que desarrolló este testimonio no lo hizo alejado de lo que ya estaba, sino que condenó al mundo, indicándole que con lo que estaba se podía alcanzar salvación. ¿Y qué es lo que estaba? A la ley y al testimonio. Los patriarcas, los profetas, los reyes, todas esas personas habían vivido una vida bajo una ley. No era la ley del rito. Todo esto significaba a alguien. Pero lo que estaba dejando una huella en todas las personas de ese tiempo y ahora es de que la salvación se puede conseguir, claro, teniendo una forma sencilla de medirnos. Porque esta forma sencilla de medirnos es algo posible de alcanzar creyendo que por fe el Señor ha llenado nuestra vida de un nuevo sentir. Podemos entender ahora de que tuvo oportunidad de sobra de nuestro Salvador para poder indicar que ese cambio tenía que hacerse. Ahora vamos a pasar a un momento de la historia un poco más al futuro y podemos encontrar algo que me llama muchísimo la atención. En Hechos 20 se nos narra cómo
Cómo Lucas empieza a contar una historia acerca de Pablo y este último viaje de Pablo, que fue realmente muy conmovedor. Pasó por Troas, pasó por Éfeso, pasó por muchos lugares dando ese último recorrido. Sabía de que tenía que ir a Jerusalén y de ahí no iba a volver a salir con libertad. Así que él le pide a Lucas de que, bueno, él tome un viaje, lo atraviese lo que es el mar, ese pequeño estrecho del mar, ahí el mar Adriático, y pues bueno, pueda llegar a tiempo al puerto. Pero Pablo se iba a tomar el tiempo para caminar este primer día de la semana, ir visitando a los hermanos, ir conviviendo con ellos y después agarrar, subir al barco y partir. ¿Por qué hago mención de esta historia? Porque una vez más existe una oportunidad de oro para poderle enseñar a las personas que hay que vivir por fe. Ya no hay que mirarse en algo de piedra antiguo, que ahora podemos tener una ley de libertad, ya no seguir a la ley de la muerte. Hermanos, ¿la ley de la muerte es cierta? Claro que sí. Pero depende de ti. Vuelvo una vez más al ejemplo que teníamos hace rato. Si yo rebaso un límite de velocidad, esa misma ley que a mí me permite circular con total libertad aquí en México, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Puerto Rico, esa misma ley se vuelve en mi contra. Y en vez de decirme, tú tienes la libertad de ir a cualquier lado, no superes los 110 kilómetros por hora en pista o los 60 kilómetros en la ciudad. Si tú lo haces, tendremos que tomarnos las atribuciones que tiene el gobierno para retener tu licencia de conducir. Esa libertad que te daba esa misma ley, ahora esa misma ley se vuelve en una ley que oprime. ¿Es entonces una ley de muerte? No. Mi conducta ha hecho que esa ley, en vez de darme vida, me dé muerte. En muchos momentos Pablo tuvo la oportunidad en Troas, en Éfeso, en Galacia, de dar a conocer que ahora había una ley de la libertad. Siempre la había existido. De hecho, él dice, el mandamiento es justo, santo y bueno. Sin él, ¿cómo podría yo entonces entender que lo que estoy haciendo es malo? Interesante, ¿no? Vamos a seguir, vamos a ver un último ejemplo. Vamos a leer la pregunta 14. Dice, ¿dónde está la única mención que Pablo hace del primer día de la semana en sus epístolas? ¿Qué exhortación se da al respecto a este día? En 1 Corintios 16, del 1 al 2, vamos a leerlo. Dice, aquí una recomendación. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guardadlo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Sería interesante aquí que lo que dijera fuera entonces, cada primer día de la semana, como tenemos por costumbre reunirnos, traigan sus ofrendas temprano para que aprovechemos el día y no nos demoremos en recoger las ofrendas. No lo dice así. Aquí se está dando a entender de que ahora, cuando inicie una nueva semana, cuando inicie una jornada, tú te tomes el tiempo de ese primer día, apartes lo que es para los santos, para los ministros, para las personas que están predicando el evangelio, y lo guardes. Porque muy seguramente cuando venga Pablo, cuando vengan los apóstoles, que ya leímos la semana pasada, tenían por costumbre hacer sus reuniones en día sábado, de ahí que se demorarán mucho tiempo estar en una ciudad, pues bueno, se tomaran esos diezmos, esas ofrendas y se llevaran. 1 Corintios 16, del 1 al 2, sería el momento adecuado para indicar que este cambio ya existía en esa primera iglesia naciente. Ahora, todo esto tiene una nueva connotación. ¿Por qué razón? Voy a leer, quiero que ustedes lo puedan consultar, no me crean nada a mí. Vamos a consultarlo. Hace un tiempo atrás, para ser exacto, el 24 de mayo, en el 2015, se presenta una encíclica, la encíclica del nuevo obispo de Roma,
que se dice la encíclica de Laudato Si. Eso tiene que ver directamente con el medio ambiente, proteger al medio ambiente. Yo no estoy en contra de contaminar, yo no sé ustedes, pero yo me siento muy bien cuidando mi entorno. Cuidando a los animales, cuidando los recursos naturales y tratar de ser lo más ecológico posible. Laudato Si habla de que tenemos un hogar en común y eso se llama la tierra y que hay que cuidarla y que hay muchos pasos para seguir para que esto sea posible. Mucho de esto, por aquí lo tengo. Voy a ver si puedo narrarlo de manera rápida. Pero mucho de eso tiene que ver con actitudes, con educación, con la forma en cómo observamos nuestro alrededor. Y en el apartado número 6 de Laudato Si, que ustedes lo pueden buscar, así lo pueden buscar tal cual, encíclica Laudato Si. El apartado o el capítulo número 6, signos sacramentales y descanso celebrativo. Tiene como número de párrafos el 237. Lo voy a leer para que me sigan y vamos a analizarlo contra lo que hemos leído de la palabra del Señor. Dice, el domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo y con los demás y con el mundo. El domingo es el día de resurrección, el primer día de la semana, de la nueva creación, cuya primicia es la misma humanidad resucitada. Garantía de nuestro Señor. Garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo, al ámbito de lo infecundo y de lo innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante de su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestra obra una dimensión receptiva y gratuita. Recordemos que seguimos hablando del domingo, ¿ok? Simplemente al inicio del párrafo hace referencia de que los judíos tienen ese día, el día sábado, como un día para sanar las relaciones del humano con Dios y consigo mismo y con las demás personas. Después, recuerden que estamos hablando del domingo como el día de la resurrección y de que muchas personas lo están usando ese mismo día de descanso, hábil para muchos, como un día infecundo e innecesario. Así que sigamos leyendo. Estamos llamados a incluir en nuestra obra una dimensión receptiva y gratuita, que es algo diferente de un mero no hacer. Se trata de otra manera de obrar de formar parte de nuestra esencia. De ese modo, la acción humana es preservada, no únicamente del activismo vacío, sino también del desenfreno voraz y de la conciencia aislada que lleva a perseguir solo el beneficio personal. Escuchen, la ley de descanso semanal imponía abstenerse del trabajo del séptimo día, del séptimo día judío, para que repose tu buey, tu asno, y buen pueda respirar el hijo de la esclava y el inmigrante. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso, cuyo centro de Eucaristía derrama su luz sobre la semana entera, nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Interesante. Laudato Si, página 178. Recuerden que lo que está haciendo aquí esta encíclica es mezclar un poco las ideas. Mezclar y confundir, ya que presenta primero cómo es que los judíos, en este caso el mundo hebreo, tenía en importancia el sábado. Pero ahora él está juzgando al mundo cristiano de, ok, tú celebras la resurrección del Señor Jesús en domingo, pero lo llevas a un punto de lo infecundo y de lo irrelevante. Que no solamente tú tienes un día de descanso y vas a la iglesia, sino que ese mismo día domingo haces lo que tú quieras. Aquí se está promoviendo de que así como el sábado hay ciertas restricciones litúrgicas, también exista estas restricciones en el primer día de la semana.
Otra de las cosas que a mí me llama la atención es cómo este es un esfuerzo en todo el mundo, y no solamente de ahora. El obispo de Roma, Juan Pablo II, ya un tiempo atrás, habla en un mensaje que hace al episcopado, al clero y a los fieles sobre la santificación del domingo. En su capítulo número 4, habla de la siguiente manera. En el párrafo 64 dice de la siguiente manera: durante algunos siglos los cristianos han vivido el domingo solo como día de culto, sin poder relacionarlo con el significado especial del descanso sabático. Solamente en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el rito semanal, disponiendo que en el Día del Sol, en el primer día, los jueces, las poblaciones, las ciudades y las corporaciones de los diferentes oficios dejaran de trabajar. Los cristianos se alegraron al ver superados así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del Día del Señor. Ellos podían dedicarse ya a la oración en común sin impedimentos. Esto fue escrito el 31 de mayo de 1998. Yo no sé qué tiene el mes mayo. Ya lo vimos que esto que estamos leyendo de 1998, 31 de mayo. El Laudato Si, que también lo estuvimos leyendo. También emitido en un mayo. También curiosamente en un 24 de mayo. Y ahora, dicho sea de paso, el 14 de mayo de ese año va a haber un llamado muy especial en el Vaticano para la educación. ¿A dónde quiero llevarle, hermano? Existe una lucha muy grande entre levantar lo que es la Biblia contra lo que el hombre quiere. La Biblia está plagada de ejemplos claros que los hombres a los cuales nosotros nos debemos el ejemplo a seguir, entre ellos el Señor Jesús, no solamente cumplieron, sino que son un ejemplo vivo y claro de que el poder del Señor ha vivido en ellos. En Hebreos 11 existe un ejemplo de que ellos fueron hombres de fe, viendo a lo lejos cómo podían alcanzar la vida eterna. Y ahora nosotros estamos a un paso de lograrlo. ¿Cómo es que Pablo, dando una narración directa a su pueblo, los hebreos, en el libro para los hebreos, capítulo 11, toma la muestra de estas vidas como ejemplo y nos las coloca a nosotros ahora, que así como fueron ellos, que pudieron cerrar boca de leones, pudieron estar entre fuegos, pudieron salir victoriosos de una batalla, de esa misma manera también nosotros podemos encontrarla. Era el momento adecuado en este libro para los hebreos que existiera la explicación directa de que habían ciertas cosas en la ley que no se tenían que tomar con la misma importancia, pero no lo hay. Así que, hermanos, tú eliges el día de hoy qué hacer. ¿Voltear a ver lo que el Señor quiere de ti y hacerlo? Porque hay pruebas suficientes de que en Él hay salvación, de que lo que Él pide se puede hacer. ¿O te vas acomodando a las cosas que van pasando en el día a día? Yo sé que muchos de los que me están escuchando han entendido ese mensaje hace mucho tiempo. Tal vez haya otros que lo están estudiando como tú, como yo, y que estamos aprendiendo muchas cosas ahora. Yo te invito, hermano, de que si tú ya lo has hecho por bastante tiempo, el poder entender que la ley de Dios sigue vigente, no lo dejes pasar. Y que utilices todas las cosas que están a tu disposición para que más personas entiendan que no solamente por fe, sino que también por las obras que llevan de la fe, podemos dar muestra que nuestra salvación está cerca. Que la forma de que podamos encontrar una señal, una marca distintiva de que somos un pueblo es seguir su ley. Vuelvo a recalcar de que esto no salva, pero sí nos compara directamente con lo que el Señor pide de nosotros. Hagamos todo lo posible para que ese mensaje avance, con amor, con mansedumbre, pero que llegue porque es parte del mensaje, del triple mensaje evangélico para hoy. Es tan presente como saber a qué voy a cantar, a quién voy a adorar, qué día estoy guardando y a quién se lo estoy dando. Ese diezmo, ese pequeño momento de tu vida que estás dando,
No lo acomodes según lo que te va sobrando. Recuerda, hermano, recuerda de que así como este hombre rico que trajo de lo que le sobraba y lo dio en el templo, esta viuda trajo lo único que tenía y lo puso ahí. Si tal vez tú tienes un tiempo en tu trabajo y esto te lo permite, pues bueno, descansar en miércoles, y ese para ti es tu reposo y lo consagras al Señor, claro que Dios te agradece ese momento. Pero así como a esta viuda que trajo todo lo necesario, todo lo que tenía a su mano, pero cumplió con lo que el Señor pidió, así como Caín y Abel, que ambos habían dado lo mejor de sí, pero uno de ellos no había dado lo que Dios pedía. No decimos de que no trajo lo mejor, pero no trajo lo que Dios pidió. Así que no estés dando de lo que te sobre de tu tiempo. Da lo que el Señor te pide y verás que habrá milagro en tu vida. Gracias, hermano, por ese tiempo que me das. Pensé que iba a ser un momento más corto, así que ya me despido. Gracias por haberme soportado desde todo ese momento. Te invito a que nos puedas acompañar este próximo viernes, inicio ya de sábado, claro, para algunos. Es este viernes 13, que puedas acompañarnos, puedas sintonizar nuestro canal de Tiempo Reunión en YouTube. Y que bueno, podamos estudiar esa misma lección, podamos aportar un poco más de lo que hemos estudiado cada uno, y también nos estamos escuchando la próxima semana. Dios te bendiga, hermano, y hasta pronto.